Entonces continuemos. Entonces, estamos hablando de las indentaciones. Perdón. Entonces, otra vez, hay dos formas de hacerlas. Uno es con 4 espacios o en su defecto la tabulación. Lo que recomiendan en internet y en muchas partes es que utilicen mejor los 4 espacios. Sin embargo, yo he estado utilizando la tabulación en todos los códigos que les he mostrado, simplemente como por pues, preferencias. Sin embargo, como pueden ver, pues yo realmente no sigo pues estas indicaciones. Otra cosa, en una sentencia que consiste en 2 o más líneas, cada línea, excepto la primera, debe indentarse a un nivel extra para indicar que es una continuación de la primera. Entonces es como que aquí tenemos pues una sentencia muy larga, ¿cierto? Lo que queremos hacer es pues dividirla en varias líneas. Entonces que estas de acá, la segunda, la tercera y en adelante deberían estar indentadas un poquito más para que nosotros entendamos que hace parte pues de un elemento más grande. Eso también puede ser aplicado como a funciones. Entonces nos dice que eso no es recomendado, ¿cierto? Ni tampoco está de acá. Lo recomendado sería simplemente que los argumentos, ¿cierto? Estuvieran como, si va a ser como en varias líneas, pues en su misma indentación, como al mismo nivel para hacer como la lectura de las funciones un poco más fácil. Y lo mismo en esta parte de acá. Aquí se ha utilizado una doble indentación, ¿cierto? Para los argumentos que se van a pasar dentro de la función. Luego están el nombre de las variables. Entonces nos dicen que utilicemos como nombres de variables simples, que sean descriptivos, que sean pues muy fáciles de entender. Para ustedes después leer el código o para alguien más después si es que van a compartir sus cosas. Entonces utilizar el guión bajo mejora mucho la claridad de los nombres. Entonces, por ejemplo, un nombre de una variable podría ser como ancho viga, pues que es muy descriptivo. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo, el nombre de una persona, ¿cierto? Y queremos operar con él y tenemos como variables X, Y, Z y hacemos varias cosas, ¿cierto? Sin embargo, si tuviéramos lo mismo y decimos como que esta variable es el nombre completo y luego lo vamos a dividir y uno va a ser como el nombre y el apellido y luego vamos a, pues, a imprimir el apellido y el nombre separados por una coma, pues es muy fácil y pues para una persona es muy fácil leer esto. Las constantes deberían escribir como en mayúsculas, entonces constantes cosas que no van a cambiar. Nos recomiendan que no utilicemos la I minúscula, la L o la O mayúscula como nombres de variables. Porque nadie quiso ir. Nadie quiso ir. Cierto. Entonces no utilicemos esto como nombres de variables, ya que pueden ser confundidas con el 1, con la L mayúscula o incluso con el 0. Y aquí estamos mezclando indistintamente pues todos estos caracteres y vean que son muy parecidos. Entonces pueden hacer que una persona se equivoque leyendo las variables. Los nombres cortos, tales como X y Y, son aceptables cuando su significado es claro, cuando un nombre largo no añadiría información o claridad adicional. Y por último, nos recomiendan que las variables I, J, K las dejemos exclusivamente reservadas para los ciclos, porque esto pues está pues, muy relacionado con el contexto matemático de las sumas y todas estas cosas. Luego, las variables. Entonces, eviten lo posible sobreescribir variables globales. Y declaren las variables globales tan cerca al lugar donde van a ser utilizadas como esto sea posible. Hablando de comentarios, entonces como que algo que muy importante y que no se hace normalmente es que se comenten los códigos a medida que se vaya programando. Después cuando ustedes terminen les va a dar pereza comentar y se van a quedar las cosas sin una explicación. Y luego pues en un futuro van a tener problemas y créanme que esto me ha pasado muchas veces. Después de declarar una variable, ¿cierto? Escribe un comentario que explique para qué sirve esta variable. Incluya comentarios antes de cada bloque de código, ¿cierto? Procure alinear los comentarios. Estamos hablando pues también de indentaciones que queden como todos pues muy ordenados y se vea bien. Entonces antes de definir una función, ¿cierto? Pues no olviden lo que hablamos ahorita de las docs, que se explique claramente qué hace esta función, qué parámetros utiliza y qué es lo que va a devolver. Otra cosa es evitar el hard coding. Entonces esto es cuando tenemos como implementaciones de programas, ¿cierto? Y por alguna otra razón hacemos como que el programa pues nos funcione correctamente, pero como forzarlo a esto. Entonces aquí tenemos como un ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a definir como una cantidad de manzanas, ¿cierto? Y que las manzanas están definidas por docenas. Entonces es muy claro como decir como que la cantidad, ¿cierto? Va a dar a ser 3
por 12. Entonces, en este caso tenemos 36 manzanas. Si luego quisiéramos como aumentar la cantidad de docenas, simplemente sería aquí cambiar el código y ya tendríamos como otra cantidad, ¿cierto? A que quedaran otra vez como 36. Otra cosa es como pensando ya en nombres y cosas así, ¿cierto? Ustedes podrían hacer como que un nombre, ¿cierto? Una variable de nombre sea asignada pues a una cadena y que se salude, como digamos en este caso, a esta variable de acá. Pero también podrían entonces forzar el programa a que pues imprima pues esta cadena de acá. Entonces, si en algún momento, ¿cierto? Quisieran como, ya que no imprima Jorge, ¿cierto? Tendrían entonces que ir otra vez a buscar donde colocaron el print, ¿cierto? Y cambiar esta cosa de acá. Mientras si definen como un nombre, ¿cierto? Y este puede ser como un objeto variable, entonces tendrían la oportunidad de automatizar su código, que las cosas sean como más simples. Otra cosa, las líneas en blanco. Utilice las líneas en blanco para separar funciones, clases y bloques de código dentro de las funciones, ¿cierto? Entonces, todo añadir, pues simplemente es como algo visual para entender que las cosas van por bloques. Y escribe un comentario que indique qué hace cada párrafo al principio de este. Utiliza aquellas construcciones que hagan el código más legibles también. Entonces, por ejemplo, aquí queremos ver si una frase dada empieza con el no, pues con la cadena no, ¿cierto? Lo que estamos utilizando es pues, simplemente aquí un condicional, pues un if, y mira si el inicio desde el 0 hasta el 2 es igual al no, ¿cierto? Eso se puede entender, ¿cierto? Pero es un poco más claro si utilizamos como estas construcciones. Entonces queremos como mirar si frase, y aquí tenemos muy explícitamente, empieza con el no, ¿cierto? Eso nos vuelve también un true, un false, y dependiendo de eso nos va pues, a imprimir esto de acá. Lo otro, los doctrine, otra vez. Entonces recuerden que si uno tiene buenos doctrine, a partir de ellos se puede generar directamente en el código la documentación del programa. Entonces aquí tenemos otra vez otro ejemplo donde tenemos una función que nos va a hallar la cuadrática de algo. Pues nos va a resolver la función cuadrática. Entonces resuelve la ecuación cuadrática, ¿cierto? A partir de la ecuación de la misma. Y otra vez, ¿cierto? Al imprimir la ayuda de la cuadrática vemos que pues, tenemos la documentación de esta función. Entonces, eso como, es algo que es importante hacer. Y lo último que quería hablar con respecto a este tema es sobre el Zen de Python. Entonces, eso es algo que está escondido dentro de la misma librería, ¿cierto? Simplemente como para imprimirlo, se hace así, import this, y él nos crea como esto, que son como las dogmas de Python. Pues si lo queremos ver, por aquí está en español. Entonces dice, como bello es mejor que feo. Esto es importante. Explícito es mejor que implícito. Simple es mejor que complejo. Complejo es mejor que complicado. Plano es mejor que anidado. Espaciado es mejor que denso. Legibilidad es importante. Los casos especiales no son lo suficientemente especiales como para romper las reglas. Sin embargo, la practicidad le gana a la pureza. Los errores nunca deberían pasar silenciosamente, a menos que se silencien explícitamente, de algo pues buscado. Frente a la ambigüedad, evitar la tentación de adivinar. Debería haber una y preferiblemente solamente una manera obvia de hacerlo, a pesar de que esta manera no sea tan obvia a menos que seas holandés. Es un chiste interno de ellos. Ahora es mejor que nunca, a pesar de que nunca es muchas veces mejor que ahora mismo. Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea. Los espacios de nombre son una gran idea. Tengamos más de estos. Listo. Y con respecto, pues, José, ¿tienen alguna pregunta? ¿O seguimos con lo siguiente? Listo. Entonces, sigamos con el último módulo de Python, que son las entradas y salidas de Python. Entonces, vemos cómo pues, utilizamos el comando input para leer datos directamente desde el teclado, ¿cierto? Pues, con una implementación del usuario. Aquí simplemente tenemos un input de que entre un número y el programa nos va a pedir entonces que entremos algo, ¿cierto? En este caso necesariamente no tiene que ser un número y él pues, va a reconocer esto como una cadena, que es después su implementación.
Entonces, por ejemplo, en este caso pedimos una lista y lo que yo le ingresé fue esto, pero esto corresponde también a una cadena. Ya les expliqué cómo hacer para que lean cadenas, que es con el comando eval, pues sentencias de Python, que es con el comando eval. Y pues aquí simplemente dice que no es necesario que se muestre ningún texto, simplemente puede estar entonces el programa pidiendo alguna cantidad o alguna cosa. Luego, vamos a ver cuáles son las salidas de Python. Y estas se imprimen, pues se utilizan con el comando print, para imprimir entonces cosas en pantalla. Esa parte de aquí es muy útil y la verdad yo pues la utilizo mucho, sobre todo para la parte de graficación. Entonces, ¿cómo hacer para que Python imprima cosas en pantalla? Es otra vez con el comando print, ¿cierto? En este caso tenemos varias variables. Una forma de hacerlo es simplemente como están acá. Entonces aquí nos imprime el nombre, cierto apellido que tiene, edad, años. Entonces, Juan Zuluaga tiene 20 años. Entonces, al verla implementada, pues la ayuda de Python, vemos que tenemos como varias cosas que nos podrían ayudar. Entonces vemos que tenemos un comando de separación. También tenemos otro para la finalización de las cadenas, ¿cierto? Y esto podría ser muy útil. Por ejemplo, en este caso, este es el mismo código anterior, simplemente que tenemos pues los mismos argumentos y al final he cambiado la separación, que ya no sea por espacio, sino por espacio, dash, dash, espacio. Vean entonces lo que imprimió él, la separación de que yo pues le seleccioné. Entonces normalmente el len, ¿cierto? Está definido como el paso de línea, ¿cierto? Pero eso también puede ser cambiado. Entonces veamos acá. Lo que queremos hacer es imprimir esta cadena de aquí, ¿cierto? Entonces, notemos que aquí, ¿cierto? Dentro del for he cambiado que no me imprime el len, ¿cierto? Porque no sea pues el salto de línea, sino que lo modifique por una coma y un espacio. Entonces esto es lo que hace que las cosas queden dentro de una misma, pues dentro de una misma línea. Vamos para que vean, si no tuviera esta parte de acá, y voy a quitar también este otro de aquí, se va a imprimir uno debajo del otro, ¿sí? A diferencia de lo que tenía anteriormente. Entonces en este caso, ¿cierto? Al final va entonces a concatenar como pues todas las cadenas por el espacio y la coma. Y lo que está haciendo esta parte de acá es que cuando llegue pues a la última iteración, ¿cierto? Se va a devolver dos espacios, va a borrar, ¿cierto? Entonces va a borrar el espacio y luego la coma y va a colocar un punto, que es lo que se ve acá. Si no tuviera esto y simplemente lo metiera con un continuo, entonces que coloque también la coma y un espacio al final. Uno simplemente pues para hacer las cosas de pronto bonitas. Listo. Opciones para la interpolación con cadenas. Entonces esas son las formas de imprimir cosas, pues variables que tengamos en la pantalla. Básicamente hay 4 y pues ustedes podrían utilizar cualquiera de ellas, es otra vez como cosas de gustos. Entonces veamos acá. La primera de ellas es con el porcentual, ¿cierto? Entonces definimos una cadena, ¿cierto? Y acá vamos a colocar qué es lo que queremos imprimir, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos el porcentual y luego un tipo de datos que nosotros podemos como imprimir. En este caso el S es referido al tipo de cadena, su string. Esto lo vamos a ver bien un poquito más adelante. Entonces en este caso, él va a colocar esta cadena en este espacio que nosotros le estamos reservando, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer en esta parte de acá, como hola, y en este caso podríamos imprimir un número, ¿cierto? Pero entonces lo va a convertir a una cadena y es lo que nosotros tenemos acá. Otra cosa que podríamos hacer, ¿cierto? Es reservar este espacio, pero ya mostrar esto como en un formato de números. En este caso, este D, ¿cierto? Es para imprimir cosas en base, números enteros en base de 10. Lo que va a hacer entonces es simplemente suprimir este decimal y nos va a imprimir pues esta parte entera del número que nosotros estamos dando. Entonces, repito, nosotros vamos a ver un poco más adelante qué significan todas estas letras. También podría entonces imprimir en formato flotante,
¿cierto? Un número determinado. Entonces, por defecto, el flotante de ellos tiene todos sus espacios decimales, ¿cierto? Sin embargo, también yo podría como definir que se impriman cierta cantidad de números. En este caso, 2 decimales, ¿sí? Podría cambiar esto como imprimir aquí 3 decimales. Y esto también podría entonces funcionar, pues primero asignando una variable, ¿cierto? Y luego llamando esta variable en esta parte de acá para que me la imprima en el espacio que he reservado para ella. También podría entonces imprimir un número de argumentos determinados. Pues como podemos ver, aquí implícitamente se está definiendo pues posicionalmente qué es lo que se va a imprimir. Entonces este primer argumento se va a imprimir en el primer espacio, el segundo en este de acá, y en el tercero en este que he definido en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces todos están conectados por este operador. Y noten que estoy cambiando como los diferentes tipos de datos que estoy imprimiendo. Entonces los primeros dos son tomados como cadenas y el último como pues un número entero base 10. Y así mismo entonces podría imprimir en pantalla este tipo de cosas, que simplemente se está creando como la cadena. Y en esta parte de acá la estoy imprimiendo en pantalla. ¿Tienen preguntas con respecto a esto? Listo. Entonces, veamos este último antes de terminar la clase. Pues otra forma de hacerlo es con el format. Entonces primero va el string, luego el punto y luego, pues entre paréntesis, lo que queremos imprimir. Entonces para hacer esto se utilizan las llaves que sirven para apartar los espacios. Entonces en este caso aquí los espacios se apartan con el porcentual y luego el tipo de dato que queremos imprimir. Mientras que con el format se apartan con estas llaves que hemos definido. Entonces, en este caso, ¿cierto? Él va a colocar lo que tenemos aquí entre paréntesis en el espacio que hemos dejado reservado, ¿cierto? No es necesario que las llaves tengan algo adentro, ¿cierto? Pero comúnmente se llenan con los índices indicando la posición. Entonces, esto es lo que hablábamos ahorita, que explícito es mejor que implícito. Entonces, aquí implícitamente él entiende que este va acá, y solamente hay un argumento, entonces no falla y lo pone ahí, ¿cierto? Entonces, podríamos decirle explícitamente que este, ¿cierto? Lo coloque acá y aquí otra vez, pues Python empieza a contar desde cero. Entonces este es el argumento número 0, que podríamos tener varios argumentos, como es en el caso, en el siguiente caso. Entonces voy a imprimir los números, el primero en esta parte de acá y el segundo lo voy a colocar en esta parte de acá, ¿cierto? Y esto es lo que retorna pues la cadena con el formato de los datos ingresados. Noten ustedes también que podríamos hacer las cosas al revés, simplemente alterando la posición de los números ingresados. En este caso, puse primero el 1 y luego el 0. Entonces, él va a colocar el primer argumento en esta posición de acá y el segundo en esta de acá, ¿cierto? Entonces, aquí están trocados, a pesar de que aquí están pues ingresados en un diferente orden. Se pueden incluir marcas de formato, que es como la forma de imprimir los números o las cadenas. Luego vamos a hablar de eso pues más adelante. En este caso tenemos otra vez los números, pero quiero solamente, por alguna razón, que me imprima solamente 2 números decimales. Entonces otra vez tengo primero el argumento posicional, luego 2 puntos, un punto que me indica que estoy hablando de las cifras decimales y el número 2 y luego el tipo de dato que quiero definir. En este caso, como es un número decimal de 2 cifras decimales, ¿cierto? Entonces es lo que me está imprimiendo en esta parte de acá. Y adicionalmente, ¿cierto? Podría entonces definir, pues utilizar variables para hacer esto mismo. No tiene que ser directamente la cadena que escriba él, ¿cierto? Entonces aquí simplemente pues he definido el nombre en esta parte de acá y luego la profesión. Entonces lo que tengo aquí es Carlos, tú eres ingeniero. Sin embargo, también podría definir el nombre de las variables que quiero pues agregar. Entonces en este caso el espacio de YY, ¿cierto? Miren que está aquí ingresado como una palabra clave o una llave y lo mismo el de XX. Entonces aquí tenemos el caso anterior y las cosas quedan trocadas. Como ingeniero, tú eres Carlos, ¿cierto?
Una cosa que podríamos llegar a, pues, podría llegar a pasar sería la necesidad de imprimir estas llaves, ¿cierto? Entonces, noten acá, queremos imprimir esto literalmente como tenemos acá, ¿cierto? Pero también tenemos un argumento, pues, aquí que queremos interpolar, ¿cierto? Entonces, él falla porque no reconoce qué es esto. Entonces, me dice que hay un error de la palabra clave de cadena, ¿cierto? Entonces, si queríamos imprimir esto literalmente, deberíamos colocar esta cadena pues en llaves dobles. Entonces, ahí sí le imprime literalmente y nos procede a hacer también pues la interpolación de lo que tenemos en esta parte de acá. Y listo, dejemos la clase hasta ahí. Muchas gracias por su atención.